Digo mi nombre. Un saludo para todas y todos desde Cuba, desde la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, organización que agrupa y representa a los campesinos cubanos. Contamos con casi 400.000 campesinos asociados a nuestra organización y estamos presentes en todas las provincias del país y también en el municipio especial de la Isla de la Juventud. Me han pedido, mi nombre es Ritma Román, soy funcionaria de la Dirección Nacional de la ANAC y también represento a la organización en la Comisión Política de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y en el Comité Coordinador Internacional de la Vía Campesina, representando a la región Caribe. Desde esa posición coordinamos el Colectivo Internacional de Agroecología de la Vía Campesina, entre otras responsabilidades que tiene la organización dentro de la CLOC y de la Vía Campesina y también en ambos movimientos sociales. Un placer dirigirme a los integrantes de este grupo y me han pedido que un poco abordemos la experiencia cubana en lo relativo a la atención y al papel que representa la juventud cubana y en específico la juventud campesina. Comentarles que también para Cuba, también para nuestra organización, es un desafío, un reto, mantener a la juventud en las zonas rurales. Cuando estaba organizando un poco mis ideas para el comentario que iba a hacer acá hoy con ustedes, veía que esa atención a la juventud y ese papel de la juventud no podíamos verlo separado de nuestro proceso revolucionario, del desarrollo de nuestro proceso revolucionario. Desde el 1 de enero de 1959, que triunfa la revolución, los jóvenes jugaron un papel decisivo en la historia, en la lucha para alcanzar ese triunfo de la revolución. Pero también en esa primera etapa, los jóvenes jugaron un papel importantísimo. Se abrieron las universidades, se abrieron posibilidades de estudio, se abrieron todo lo que tiene que ver con la cultura, sectores a los que la juventud cubana, no toda la juventud cubana tenía acceso. Y fue un gran hervidero de la juventud, es decir, que muchos jóvenes estudiaron, tuvieron la posibilidad de estudiar, de desarrollarse, de comenzar a ocupar un papel importante dentro de la sociedad cubana. Fueron en su gran mayoría jóvenes de familias humildes, jóvenes de clase media, que no habían podido tener acceso a todo ese proceso. En todo lo largo de nuestra historia de la Revolución Cubana ha estado presente la juventud, ha estado presente en un papel determinante. La juventud es presente, es futuro, es continuidad de ese proceso revolucionario. Hoy también la vemos inmersa en la batalla política e ideológica, en la defensa de la revolución, la vemos inmersa en todos los sectores, en la cultura, lo vemos con responsabilidades en el Parlamento cubano, dirigiendo ministerios con cargos muy importantes, de forma general los jóvenes, y también dentro de los jóvenes la mujer joven también ha tenido un papel. Por eso decimos que no podemos ver aislado ese joven campesino de la sociedad cubana. Y es un reto, un desafío también que los jóvenes permanezcan en el campo. ¿Por qué razón? Porque han tenido posibilidades de estudio, porque ese joven campesino también se ha convertido en un médico, en un ingeniero, en un abogado, porque ha tenido esa facilidad para poder estudiar. Y muchos de esos jóvenes hoy no permanecen en la finca familiar, porque ocupan otras responsabilidades en el sector. Eso es algo que se nos dio en una etapa
con mucho esfuerzo. De ahí que les comentaba que nuestra organización tiene casi, contamos con 400.000 asociados, en número exacto 395.934 asociados. De esa cantidad de socios, solo el 36.105 son jóvenes, menores de 35 años, es decir, el 9% de nuestros asociados son jóvenes. Hemos ido creciendo, hace un año era un 7%, ya hoy vemos cómo se han incorporado jóvenes que incluso jóvenes que tienen otra formación, como les decía, médicos, abogados, periodistas, técnicos medios, y se han ido incorporando al campo. Esa atención también a la juventud, buscando alternativas para que permanezca en las zonas rurales, tiene que ver mucho también con el desempeño en la comunidad, el acceso a la recreación, el acceso a estudios. Desde la organización, nosotros desde la organización de la ANAC vemos con mucha fortaleza los procesos de formación política, formación en agroecología, el estudio de la historia. Un joven que no conozca la historia, que no conozca la historia de su país, que no conozca la historia universal, ¿cómo podrá echar raíces? ¿Cómo podrá arraigarse cuando no conoce quiénes son sus héroes, quiénes son sus mártires? El camino que se ha recorrido hasta llegar y tener esos logros, ese nivel de vida, de acceso a la educación, a la salud, a la cultura, a la recreación, a una vida digna, a una tranquilidad ciudadana de la que gozamos acá en Cuba. En específico, nosotros desde la organización trabajamos muy en conjunto, trabajamos en conjunto con la Unión de Jóvenes Comunistas. Nuestros jóvenes en las cooperativas están organizados en brigadas juveniles campesinas. Esas brigadas juveniles campesinas tienen la misión de aglutinar a los jóvenes de la cooperativa, y no solo a los jóvenes de la cooperativa, sino a los jóvenes de la comunidad donde está enclavada la cooperativa. Se realizan muchísimas actividades que tienen que ver con actividades productivas, actividades políticas, actividades recreativas. Y esa es la forma en que esa brigada juvenil impulsa con ese entusiasmo, con esa vitalidad de la juventud al resto de los miembros de la cooperativa. Vamos a decir que prácticamente se convierten en la vanguardia de esos asociados a las cooperativas. Están muy relacionados con el resto de los organismos, con el Ministerio de Educación, con la Asamblea Municipal del Gobierno, porque se le da mucha importancia a lo que es el papel que juega el municipio como tal, el gobierno municipal, en la intercambios de organización de actividades deportivas, de actividades recreativas, de tratar que en ese medio donde se desarrolla el joven también tenga alternativas de recreación, buscando que cada vez nuestro joven campesino piense menos en emigrar hacia las ciudades y también en emigrar fuera del país, porque tenemos esos dos tipos de migraciones que se dan en todos los países del mundo. Cuba, les recuerdo que está bloqueada hace más de 60 años. Las carencias materiales, la incidencia en la economía familiar, en la agricultura cubana es fuerte, con carencias de insumos, carencia de muchas de las cosas vitales que se necesitan para vivir y poder desarrollar todas las actividades. Y eso también influencia en la juventud que permanezca en el campo, porque muchas veces no tenemos todas las condiciones para una recreación como se necesita quizás, y se buscan alternativas
en una recreación más sana, al aire libre, el rescate de las tradiciones campesinas, los juegos campesinos, las tradiciones y las costumbres de esas zonas rurales, buscando también que ellos sean protagonistas de todas estas acciones y además protagonistas también en la toma de decisiones, en ocupar cargos, en facilitar el acceso a estudios, a técnicos medios. Nosotros tenemos los politécnicos agropecuarios, donde pueden convertirse en técnico medio en veterinaria, en técnico medio en agronomía. Tenemos convenio con las universidades y podemos facilitarle el acceso a esas plazas de estudio también en las universidades, en carreras afines que tengan que ver con el campo y con la producción agropecuaria. Son algunas de las cosas que hemos estado involucrando desde la organización, con el gobierno, con el partido. En muchos de esos países existen los IALAS, donde van a formarse los jóvenes en el tema de la agroecología, que son gestionados por las propias organizaciones, que son gestionados con apoyo internacional. Acá no tenemos IALAS, tenemos los institutos politécnicos agropecuarios que se rigen por lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación, en coordinación también con la influencia que tiene la organización, porque eso es una responsabilidad del gobierno, la formación educacional de esos jóvenes campesinos y no campesinos, que ahí también van jóvenes de la ciudad que después ocupan y vienen a trabajar a nuestras cooperativas, a nuestros campos, y también son atendidos por la organización. Los jóvenes son protagonistas en todo este proceso de la agroecología. Nos encontramos jóvenes promotores, jóvenes facilitadores, que en sus fincas, porque algo que se está priorizando también es la prioridad que tengan los jóvenes a la hora de solicitar tierras en usufructo al Ministerio de la Agricultura, para que el joven también pueda ser tenente de un área agrícola y pueda él desarrollar todos esos proyectos agroecológicos, porque también tenemos a veces que se da un conflicto generacional entre el padre o el abuelo o la abuela y la madre, que son los tenentes, los dueños de la finca, y no han cambiado su mentalidad, su forma de producir, y está el joven dentro de esa finca que quiere hacer cosas, cambiar el modo de producir hacia un modo más sano, introduciendo prácticas agroecológicas, y un poco que se ve frenado porque en realidad él no es el propietario, él no es el tenente de la tierra. Y algo que se ha venido trabajando de conjunto con el Ministerio de la Agricultura es darle prioridad a los jóvenes a la hora de solicitar la tierra. Es decir, que si hay varias personas solicitando la tierra, se tiene en cuenta si hay un joven, entregarle esa área al joven, o si hay una mujer, también entregarle esa área en usufructo a las mujeres. Son de las cosas que se vienen haciendo. Este trabajo con los jóvenes no empieza cuando ya son jóvenes, no, empieza desde que son pequeñitos, desde que están en el círculo de interés vinculado a las ramas de la agroecología, todo lo que tiene que ver con la producción agropecuaria. Desde la cooperativa se van atendiendo a esos niños que en su gran mayoría son hijos de familias campesinas, inculcándole en esas actividades del círculo de interés su amor por la naturaleza, su amor por la historia, su amor por el entorno donde viven, y así se van. Otra de las formas también de atender a los niños de familias campesinas es el programa Educa a tu Hijo, que se realiza de conjunto también con el Ministerio de Educación. Se forman de las propias mujeres, generalmente campesinas, se forman formadoras que realizan actividades con los niños en las edades comprendidas de 0 a 4 años.
Y desde esa temprana edad ya nosotros venimos inculcando valores a esos niños pequeñitos que posteriormente irán a la escuela. Desde las cooperativas es tarea también de los jóvenes generalmente atender esos círculos de interés, atender esas vidas no formales de los niños, formar parte de todos los procesos de formación en agroecología, en procesos de formación política, de historia. Cada cierto tiempo estas brigadas juveniles hacen activos juveniles de conjunto ANAT, Unión de Jóvenes Comunistas, donde plantean sus inquietudes, los logros que han tenido hasta ese momento. Una de las actividades también y tareas de esa brigada juvenil campesina de conjunto con la Unión de Jóvenes Comunistas es ir identificando a aquellos jóvenes que más se destacan, aquellos jóvenes que puedan integrar las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas, que es la cantera del Partido Comunista de Cuba, y también es una cantera de cuadros para ocupar responsabilidades en la cooperativa, para ocupar responsabilidades en la organización, en la ANAT o en la propia juventud. Es una cantera de esa brigada juvenil campesina y ese trabajo que se desarrolla para incluso proponer a esos jóvenes para ocupar responsabilidades a nivel del gobierno local, de la localidad, porque muchas veces decimos atender a la juventud, pero no la escuchamos, no le damos participación, no lo hacemos decisores y por tanto son jóvenes infelices, son jóvenes que no logran alcanzar sus metas y lo que se quiere es, al contrario, que la juventud sea parte de la locomotora del desarrollo local, del desarrollo de la cooperativa, del desarrollo del país. Nosotros estamos también desarrollando el Plan de la Soberanía Alimentaria Nacional, donde se le da un papel preponderante al autoabastecimiento local. Y dentro de ese plan y dentro de ese autoabastecimiento local está el tema de la agroecología, que como dije, los jóvenes están impulsando con ideas nuevas, que no son ideas nuevas, son tradiciones campesinas de la familia campesina que se están retomando para desarrollar la agroecología. La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños impulsa hace más de 20 años la metodología campesino a campesino. Y dentro de esos procesos de formación está la introducción de esa metodología, la sensibilización a nuevos jóvenes y también a familias campesinas. Hablamos del conflicto generacional entre padres e hijos en el cambio del modo de producir, porque Cuba no es ajena al mundo y también estuvimos en una época, la Revolución Verde, y poco a poco hemos estado cambiando esa manera de producir, dando un peso preponderante al tema de la agroecología. Espero que esta modesta experiencia cubana en lo que es la atención, la formación, la atención a los jóvenes y también la confianza que nosotros desde la organización campesina tenemos en nuestros jóvenes, la confianza que tiene la revolución en nuestros jóvenes, en el presente, en el futuro. Hoy han estado esos jóvenes campesinos también dando la batalla en la defensa de la revolución. Han estado y están denunciando el bloqueo, están denunciando cómo los afecta el bloqueo para la producción de alimentos sanos para el pueblo, cómo a partir de ese bloqueo las condiciones son difíciles para trabajar en el campo, con muy poco acceso a las técnicas de riego, con muy poco acceso al combustible, sin piezas de repuesto para los equipos, los tractores, la maquinaria, en muchas ocasiones también debido a las afectaciones que tiene el propio país, afectaciones en el fluido eléctrico, en el abasto de agua, un grupo de asuntos, el acceso a otros insumos agrícolas que en ocasiones
hay que utilizarlos, son necesarios utilizarlos, y sin embargo, con esas condiciones, vamos a decir, prácticamente sin nada, nuestros jóvenes están en el campo, nuestros jóvenes están trabajando, nuestros jóvenes tienen logros. También estos jóvenes están siendo estimulados con decoraciones, con reconocidos públicamente en actos en su propia cooperativa, actos a nivel municipal. La Unión de Jóvenes Comunistas, esos jóvenes que más se destacan, está entregando la condición de joven por la vida. Esos jóvenes también están en los centros de aislamiento, están haciendo donaciones como parte del proceso productivo en sus cooperativas a esos de alimentos, a esos centros de alimentos. Y tenemos jóvenes muy valiosos que hoy están en el campo, que están en la línea roja, que están dando todo su esfuerzo. Sabemos que todo no está logrado, que tenemos el desafío de cada vez mejorar las condiciones. Tenemos el desafío de continuar abriendo el camino para que esos jóvenes den la continuidad a nuestro proceso revolucionario. Un saludo para todos, desde un abrazo solidario, desde esta Cuba viva, esta Cuba victoriosa y esta Cuba revolucionaria. Abrazos para todos. No sé, Marcelo. Gracias. Mira, a ver qué